sentir la presencia de Dios. Amén. Vale, voy a compartir algo que Dios me ha estado hablando. Y nada, pues voy a orar, que siempre me quita los nervios. Señor, gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú me has rescatado, Señor Padre, porque tú has dado un propósito a mi vida, Señor, y así lo creo. Señor Padre, gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, y te pido, Padre, que tú hables, Señor, a través de mí, Señor, a pesar, Señor, de que me siento indigno, Señor, que soy indigno, Señor, de ser usado por ti, Padre, pero yo creo en ti, Señor, y que tú usas, Señor, a aquel, Señor, a lo más vil, Señor. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, el título se llama Dios cercano. Veréis, antes de yo convertirme, ¿no? Antes de que yo empecé a creer en Jesús, como mi Salvador, digamos que yo ya venía con un concepto de lo que era Dios, ¿no? De un prejuicio. Yo creía que Dios era de una manera, ¿no? Y de cierta manera casi todos venimos así, ¿no? A Dios. Claro, yo no lo conocía, yo no conocía cómo era Dios. Por tanto, pensaba que era, digamos que era un Dios severo, ¿no? Un Dios, más que todo un Dios justo, un Dios castigador, al cual estaba lejos, al cual no le importaba mucho mi vida, que no le importaba cómo me sentía, si me sentía mal, si me sentía triste, si tenía problemas o si no los tenía, si estaba alegre, si hacía las cosas bien. Vamos, que no le importaba ningún detalle de mi vida, ¿no? Yo veía a ese Dios lejano. Y de cierta manera, ¿quién no se ha sentido así alguna vez, no? Nunca hemos sentido que Dios ha estado lejos, que en ciertas situaciones de nuestra vida Dios no ha estado y que siempre lo vemos distante, ¿no? Y claro, eso lo pensamos si no lo conocemos, pero aún pueden pasar etapas en nuestra vida que sintamos a Dios de esa manera. Y si no lo hemos visto y experimentado, siempre vamos a ver a un Dios de esa manera, ¿no? Pero lo mismo es que si ya lo hemos experimentado, puede pasar que lo sientas de esa manera. Sientas a un Dios distante, a un Dios lejano. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Que por diversas razones, por problemas, porque no nos van las cosas como queremos, porque, digamos, pasamos dificultades o no nos da lo que quiere, digamos que siempre pensamos que Dios no está con nosotros. Y es lógico tener esa percepción de Él. Pero digamos que ese no fue el plan de Dios, ese no es el plan de Dios, ese no es el plan de Dios desde el principio, de que lo sintamos lejano, de que lo sintamos fuera de nuestra vida, de que pensemos de Él que es un Dios severo, de que es un Dios que solo está ahí a las malas cuando pecamos o cuando lo hacemos mal, está ahí, ¡ah, visto, te lo he dicho! No, ese no es el Dios, ese no fue el plan de Dios del principio. No es el plan de Dios que pienses como un Dios al que no le importas nada. No es el plan de Dios de que Él se olvide de ti, de lo que a ti te importa, de lo que tú sientas, de los detalles de tu vida. Ese no es el plan de Dios, de que tú lo veas de esa manera. ¿Y cómo lo sé? Pues porque lo pone en la Biblia, ¿no? Si en la Biblia podemos ir a Génesis 3:8 y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entre Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Vemos que Adán y Eva, Dios los creó y los puso a vivir en el huerto, ¿no? Y en el huerto era todo bonito, todo feliz. Y dice que Dios se paseaba por ahí. Es decir, mientras Adán y Eva estaban por ahí, Dios se paseaba, Dios estaba con ellos. Dios era un Dios cercano. Siempre ha estado con ellos. Dice que se paseaba por el huerto. A lo mejor yo me imagino Dios explicándole cosas y paseando por ahí por el huerto, o no sé, hablando, contándole chistes, eso me imagino yo, ¿no? Chistes o riéndonos. Y es bonito pensar eso, pero ese fue el plan de Dios desde el principio. Desde el primer momento Dios quería vivir junto a nosotros y que nosotros viviéramos junto a Dios. Ese era el plan de Dios.
tener a un Dios cercano. Ese era el plan de Dios. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Dios se mostró como la figura de un padre? Como la figura, Dios, yo soy tu padre. La figura de un padre siempre es la figura de alguien cercano. Por eso escogió esa figura. Por eso escogió para que tú sintieras que le pertenecías a Él, para que tú sintieras que te sintieras parte de tu familia. Nunca fue el plan de Dios de que tú sientas a Dios, a un Dios lejano y que no le importas. Ese no fue el plan. Por eso escogió la figura de un padre. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. Aquí la palabra voluntad, que es del griego, es telema, es que ahora sé griego, y viene a entenderse como algo voluntario, un acto no obligado, un acto que le plació, que le dio gusto hacerlo. Si lo cambiamos, dice, a Dios le gustó, le plació hacernos, le plació y le dio gusto hacernos, crearnos. Entonces, desde el principio no era el plan de Dios que lo sintáramos de esa manera, porque a Él le dio gusto hacerte, a Él le dio gusto hacer a David, con todo lo que es David, le dio gusto hacer a Zulaima, le dio gusto hacer a Samuel. Bueno, a Samuel no, que no es broma. Pero ese era el plan de Dios. Es broma, Samuel, sí que te dio gusto. En Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Dios escogió un pueblo, y ese pueblo era para nombre de Él, y también nos creó para gloria mía. ¿Qué quiere decir la gloria? Porque hay muchos significados de gloria, ¿no? Pero en este caso, en el hebreo kabadot, ahora es hebreo también, aquí la palabra gloria significa riqueza, abundancia, peso. Entonces, si lo cambiamos, dice, todos los llamados de mi nombre, para riqueza mía los he creado, para abundancia mía, para un peso. Antes toda la riqueza se valoraba por el peso, por eso tiene ese significado. Es decir, nosotros somos la riqueza de Dios, somos la gloria de Dios, somos la abundancia de Dios. Él nos está diciendo que nos ama y que nosotros, somos su riqueza, ¿no? No sé si me entendéis. Que Dios se siente orgulloso de nosotros. Sin embargo, ese plan de Dios de habitar entre nosotros y que nosotros habitáramos con Él, ese plan se torció. En algún momento se desvió ese plan. ¿Debido a qué? Debido al pecado, ¿no? En el mismo texto que he dicho antes, en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado, porque habían desobedecido las órdenes de Dios. Dios le había dicho, les había dado todo, les había entrado en el huerto, y les había dicho, todo es vuestro excepto el árbol del bien y del mal, de ese no tocaréis. Pero ¿qué hicieron? Desobedecieron. Desobedecieron porque escucharon a Satanás. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Pues que los tiraron del huerto, aunque no perdieron relación con Él, pero ya esa relación ya se truncó. Y ese plan de Dios también se truncó. Antes dije que puede haber etapas en nuestra vida que sintamos que Dios está apartado de nosotros, que esté lejano, que a veces no nos sintamos así cuando nos va como quisiéramos, porque estemos atravesando circunstancias difíciles y nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué nos sucede esto? Entonces a lo mejor lo sintamos así, pero no digo que en todas las ocasiones, pero sí puede suceder que lo sintamos así por culpa de nuestro pecado. Que a lo mejor no es Él el que se ha apartado, sino que hemos sido nosotros, dándole la espalda, y aunque no lo sepamos. Cuando dejamos de orar, de congregarnos, cuando dejamos esa relación, puede que lo sintamos de esa manera, y lo sentimos igual que lo sintieron Adán y Eva, por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia. Dios me está hablando mucho de la importancia de la obediencia, ¿no? Y nos está hablando a la iglesia y a todos de la importancia
de la santidad. Y para mí, básicamente, la santidad es obedecer a Dios, simplemente obedecer. Veréis, es tan importante cuando Jesús nos dice que seamos santos, apartados, nos está diciendo que obedezcamos, cuando Jesús nos dice que seamos santos. Y cuando dice que sin santidad no veremos a Dios, es que si no obedecemos, no veremos a Dios. Sin embargo, Dios persistió en su amor. Cuando destituyó a Adán y Eva del jardín, del huerto, Él no persistió en su plan. Él no se rindió, porque su plan siempre fue que nosotros habitáramos en Él y que Él habitara en medio de nuestro. Digamos que cuando se fueron Adán y Eva, ellos se fueron del huerto, pero ellos siguieron teniendo relación. Vemos a Caín y Abel que cuando ellos ofrendaban ofrendas a Dios, claro, daban sacrificio a Dios. Uno le dio un sacrificio bueno y el otro le dio un sacrificio malo, que no era de lo que él pedía. ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Y qué le pasó a Caín? Que Caín se tuvo que ir de esa ciudad y no fue nunca más, ¿cómo se dice en la Biblia? Bueno, que no habitó en ninguna ciudad y que todos lo iban a rechazar. Posteriormente, Dios dice en la Biblia que Dios vio la maldad de la tierra, que se multiplicó y dijo, pues voy a raerla a los humanos de la tierra. Ahí es cuando viene Noé y dice en Génesis, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice que Noé era perfecto. ¿Qué me quiere decir esto? Que Noé obedeció. Y cuando uno obedece, camina con Dios. Y Dios se lo muestra de esta manera. Posteriormente, estoy recorriendo un poco la historia, luego de Noé sale su generación que es Cam, Jafet y Sem. Sem, Cam y Jafet. Y de estos nace toda la población del mundo. De ahí viene Abraham. ¿Y Abraham qué le dice Dios? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció, ¿y qué le pasó a Abraham? Que caminó con Dios. Tuvo esa visita de Dios y posteriormente Dios lo bendijo. Le dijo, de ti nacerán muchas de tu generación. Será, ostras, se me ha olvidado, macho. Sí, todas las estrellas. Que su generación iba a ser grande, ¿no? Y que en él iban a ser benditas todas las naciones. Perdón, amén. ¿Pero por qué? Porque Abraham le obedeció. Vemos que Abraham es el padre de la fe porque él tuvo fe. A él le predijeron que iba a tener un hijo, que ya lo sabemos, a los 99 años, a los 70 años, y tuvo que esperar 25 años para tener ese hijo. Luego, posteriormente, de Abraham salieron toda la tribu de Israel, y esta tribu de Israel tuvo que ir a vivir a Egipto, y en Egipto fue esclava. Y ahí Dios sacó a Moisés para que liberara a la nación de Egipto. Moisés también obedeció a Dios y por eso caminó con Dios. Por eso Dios hizo toda la obra a través de Moisés. Y a Moisés fue el que le tocó hacer, porque Dios le dijo, la creación del templo. De nuevamente Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿A través de cómo? De un templo, de un santuario. A Moisés le dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre en el diseño del tabernáculo y en el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vemos que Dios no persistió en su plan y a esta vez quería habitar en medio de su pueblo. ¿Cómo? Haciendo un santuario para que él habite. Le mandó a su pueblo para que realizara las tareas de ese templo. Apartó a un pueblo para él, para que le diera la gloria. Es decir, apartó ese pueblo para que fuera su riqueza. Y así a través iban a ser benditas todas las naciones.
Veréis, en la creación del templo, Dios tuvo todos los detalles. Le dijo a Moisés, lo dice antes, como yo te voy a mostrar, así lo harás. Le dijo las dimensiones materiales para cada cosa, para cada pilar, para cada altar, para cada cortina, los colores que tienen que tener, el ancho, el color, la ubicación, el método de construcción, quién debía hacerlo, luego quién debía recogerlo, quién no mirara. Todo esto está al detalle porque Dios es un Dios de detalles. Y esto es lo que quería también decir. Dios, si es un Dios de detalle, también cuenta todos los detalles de tu vida. A Él no se le escapa, dice la palabra, no se le escapa ni un pelo, así todos los pelos de tu cabeza están contados, dicen en Mateo 10:30. Imagínate, Dios no pasa por alto nada, ni cómo te sientes, ni si te está yendo mal, si tú estás alegre. A Dios no se le pasa ningún detalle de nuestra vida, así como para Él todos los detalles son importantes, porque en el templo todos los detalles eran importantes, incluso si alguien que no debía recogía algo que no debía, era muerto. ¿Pero por qué? Porque Dios era santo y así tenía que verse. Dios también dijo que para la creación del templo fueran ofrendas voluntarias, pero lo que era ofrendar era voluntario, pero lo que tenían que ofrendar no era voluntario. Y el pueblo obedeció y dice que la ofrenda tuvo que decir Moisés, parar de traer cosas porque ya está todo lleno, ya no cabe más, ¿sabes? Imagínate si aquí todo el mundo ofrendara y tuviera que decir el pastor, parar, traer dinero. Pues seríamos, ojalá. Pero de esa manera ellos obedecieron y dice que la gloria de Dios se mostró a ellos. De nuevo vemos esa idea de que si obedecemos, la gloria de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos cómo Dios habitará con nosotros. Sin embargo, aunque Dios hizo este plan también se le truncó. Sin embargo, esto no fue suficiente. De nuevo su pueblo fue rebelde. Vemos en la posterior del libro de Éxodo que vienen los jueces, y siempre vemos a un Israel que siempre va en pos de los ídolos, siempre va en pos de otros dioses. Y esto es rebeldía. Y sin embargo, ahí Dios también hizo su misericordia, pero no era lo mismo, ya no habitaba en medio de ellos. Pero Dios tampoco desistió y dijo, y una muestra más de su amor, hizo un nuevo pacto con nosotros. Y para que fuésemos de nuevo aceptados a Dios, hizo el sacrificio de su Hijo. Dice en Efesios, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. Este capítulo siempre me gusta leerlo y releerlo, más que todo en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, es que precisamente Él es lo que quería hacer. Dios quería que nosotros formáramos parte de su familia. Incluso todos esos planes se truncaron, pero aún así Él dio a su Hijo para que podamos ser parte. Nosotros somos parte, hijos adoptivos de Jesús a través de Dios, a través de Jesús. Dios nos ve a través de Jesús. Digamos que ya nuestro pecado y nuestra rebeldía siempre van a estar ahí, pero ahora Dios nos ve a través de Jesús y es a través de Jesús que somos salvos. Y lo que más me gusta releer y releer es eso, precisamente que Él quería hacerlo. Imaginaros, Él dio a su Hijo el sacrificio, Él dio a Jesús, Él también amaba a Jesús, pero a Él le dio gusto hacerlo solo por el hecho de que tú pertenecieras a tu familia, a su familia, perdón. Y posteriormente, ya estoy terminando, posteriormente, no, ahí ya para, pero digamos, en Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Esto ya lo he compartido otras veces, ¿no? Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador. Si le obedecemos, de nuevo, si obedecemos sus mandatos, Dios rogará al Padre y vendrá el Espíritu Santo en nosotros. La primera cláusula para que venga el Espíritu Santo en nosotros lo dice ahí: si me obedecéis y si me amáis, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos da poder, el que nos da el poder para tener victoria del pecado. Y veis la analogía, ¿no? De que aún así siempre es la obediencia lo que precede a que Dios habite en nosotros. Ahí lo vimos en el templo, lo vimos también ahora con el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, pero la premisa para que Él venga siempre tiene que ser la obediencia. Si tú quieres tener una vida cerca de Dios, una vida donde en comunión con Dios, donde Dios camine contigo y tú con Él, tienes que obedecer sus mandamientos. Por eso Dios siempre me está hablando de obedecer y de la santidad, porque a fin de cuentas la santidad siempre es obedecer. Vale, ya está. Muchas gracias.